Y aquí seguimos en directo a la sierra, en Canal Sierra de Cádiz, jueves 25 de noviembre y día contra la violencia de género, contra la violencia hacia la mujer, un día muy importante en el que bueno ya le hemos informado a lo largo de este mes de noviembre de diversos actos que se van a realizar, que se han hecho, de incluso hasta carreras contra la violencia de género, por ejemplo, que se van a celebrar el domingo tanto en Arcos de la Frontera como en Ubrique. También diversas señales a favor de este cometido, incluso hasta nosotros, como pueden ver en sus pantallas, tenemos nuestra marca, nuestro logotipo, pues lo tenemos de forma morada para sumarnos a este día en el que que creo que la solidaridad es lo más importante y sobre todo la comprensión ante estas personas, estas mujeres que sufren esta violencia de género, que la verdad que es un acto deleznable y desde aquí obviamente lo condenamos. Y por lo tanto vamos a continuar y hemos estado esta semana en Arcos de la Frontera con la tertulia feminista arcense, en concreto con una de sus representantes, Ana María Pérez, que ha cogido el micrófono de nuestra cámara aquí en Canal Sierra de Cádiz, aquí en directo a la sierra, y ha comentado una serie de cuestiones en referencia a este día de la violencia contra la mujer, y vamos a escucharla. Buenas tardes, estamos aquí varias componentes de la tertulia feminista arcense con motivo de la conmemoración del 25N, 25 de noviembre, donde se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy día sigue siendo muy importante y yo diría que es necesario seguir conmemorando este día, sobre todo para sensibilizar a la sociedad en estos temas. La violencia de género no son casos puntuales, es un problema estructural que viene desde la base del sistema, es un problema social, no es algo que se queda en casa o que se deba quedar en casa, además de que no es solamente una violencia que ocurra dentro de la pareja, también ocurre fuera. En la forma en que se nos socializa a hombres y mujeres, o niños y niñas en este caso, desde que somos pequeñitas, los roles que se nos otorga a cada uno acaba desembocando en que por una falta de gestión de las emociones y un sistema de creencias machistas, al final los varones ejerzan en muchos casos violencia contra las mujeres. La violencia de género, como decía, no es solamente en la pareja. En este caso lo más obvio y con lo que ya estamos la mayoría de las personas muy concienciadas es con la violencia física, que tiene como culmen el asesinato. Ya todas conocemos que un golpe o una bofetada es violencia machista, pero antes que esto hay muchas más violencias que ocurren para llegar a ese punto, que nos pueden servir de alerta, tanto a nosotros si las sufrimos como si las vemos en alguna mujer. Violencia psicológica, ningunear, desvalorizar, humillar, controlar lo que se viste, aislar de la familia o amigas, con lo cual esta mujer cada vez se va sintiendo más sola, va perdiendo autoestima. También control económico, controlar los gastos, darle solamente una parte del dinero que entra en casa, en qué te has gastado esto, en qué no. Violencia ambiental, me enfado y como por lo típico de por no pegarte a ti, pego un puñetazo aquí, todo eso genera mucho miedo y va mermando psicológicamente a la mujer víctima. Violencia vicaria, que sería violencia contra seres queridos por esa mujer, hijos e hijas, mascotas incluso. En fin, dentro de la pareja, cuando la violencia ocurre en este ámbito, hay, digamos, una escalada de la violencia que empieza por cositas pequeñas hasta que se termina en algunos casos, por desgracia, en asesinato.
Pero también tenemos violencias machistas fuera. Por ejemplo, la violencia institucional, de la que hablaré más tarde, el que una mujer no pueda ir tranquila por la calle de noche, que parece que estamos exagerando, pero no, es así. El que te sientes en un transporte público y, aprovechando que hay mucha bulla, un hombre aproveche para acercársete demasiado, en fin, podría seguir hasta el infinito. Entonces, lo que se pretende, y desde nuestro colectivo, conmemorando este día, es que no se nos olvide y que tengamos muy claro lo que es violencia machista, y que si hay mujeres violentadas por este tipo de violencia es que hay hombres que las están violentando. Y todas las personas tenemos que sensibilizarnos y concienciarnos para saber de lo que estamos hablando, no negar un problema que es obvio que existe, e intentar sentar las bases para que no vaya más y que vaya cada vez a menos, y nosotras podamos ser igual de libres que el resto de la población, ¿no? Últimamente se están escuchando por parte de ciertos sectores políticos discursos negacionistas de que esta violencia no existe o que es equiparable a cualquier otro tipo de violencia. Y bueno, nosotras desde los colectivos feministas en general lo que dejamos siempre claro es que esta violencia es muy concreta y tiene unas razones y unos orígenes que he explicado antes muy concretos, y que no se puede visibilizar ni lanzar bulos ni aprovechar, por ejemplo, redes sociales o falta de formación para lanzar ideas a la población que son erróneas. Las denuncias falsas, por ejemplo, son un número irrisorio en comparación a las reales, son menos de un 0,01%. Y son irrisorias también en comparación a denuncias falsas en otro tipo de delitos, como por ejemplo denunciar el robo de un móvil para cobrar a la compañía aseguradora. Lo que pasa es que a nosotras siempre se nos pide justificar más y más y más y más para darnos la razón, que no es que no la tengan que dar o no, sino que es que son hechos objetivos que están ocurriendo. A día de hoy, desde 2003, que es cuando oficialmente se empezó a contar y a registrar las mujeres víctimas de violencia de género por parte de la pareja o la expareja, que es lo que contempla la ley actual en España, llevamos ya 1.118 mujeres asesinadas. En este año 2021 ya llevamos 37 mujeres asesinadas por violencia de género. Con lo cual, creemos que es más que justo y necesario que este día se siga conmemorando y que sigamos luchando por esto, no solo hoy, sino el resto del año. Esta violencia no es algo que ocurra solamente en televisión, que veamos un documental o una película o en grandes ciudades. En nuestro pueblo, en Arcos, no se libra. Esto pasa en todo el mundo y aquí también ocurre. En este año, según datos oficiales de la Delegación de Igualdad, llevan ya más de 300 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género. El año pasado, durante el periodo de confinamiento, se triplicaron los casos de atenciones o de denuncias también por esta causa en la delegación, y eso quiere decir que nuestras vecinas, compañeras, amigas, primas, hermanas, madres, hijas están siendo violentadas en nuestro pueblo también y están sufriendo, y eso quiere decir que en nuestro pueblo también hay hombres que violentan a estas mujeres, que también pueden ser nuestros padres, hijos, hermanos, amigos o lo que sea. Con lo cual tenemos que estar muy atentas, no mirar para otro lado, ser muy conscientes. Esto es doloroso, es incómodo, pero la verdad suele ser así. Así que tenerlo muy en cuenta, y por eso nosotras intentamos siempre hacer acciones que visibilicen esto
y que sensibilicen respecto a este tema. En general, a nivel de sociedad, digamos, algunas de las cosas que se pueden hacer para revertir o ir disminuyendo, digamos, este tipo de violencia son básicamente de los puntos más importantes la educación. Cambiar el modelo tradicional de educación que tenemos hasta ahora. Es verdad que ya se están haciendo cosas, ya hay muchas profesionales que están incorporando la coeducación, que están concienciadas y concienciados, pero es necesario más. Todavía necesitamos formar al profesorado en temas de feminismo y violencia de género para que al alumnado desde bien pequeño se le enseñe que todas somos iguales y la igualdad sea real. Esto debería incluir desmitificar el amor romántico, por ejemplo. Estos mitos del amor romántico están basados en creencias sexistas que hacen mucho daño y son en gran parte generadores de violencia de género más tarde. El mito de la media naranja, el amor es sufrimiento, perdónalo que él es así, todo esto no hace más que aumentar las violencias, con lo cual desde pequeños hay que trabajar que tanto niños como niñas son iguales, que ellas no son princesas débiles y ellos son príncipes valientes. Cada uno puede ser lo que quiera, da igual el género que tenga. También la educación sexual es importante, gestión emocional, que aprendan a gestionar conflictos sin violencia, así como algunos puntos importantes en educación. Luego, a nivel de profesionales, como ya he comentado antes, hace falta mucha más formación y sensibilización en feminismo y violencia de género, tanto al profesorado, como acabo de comentar, como a los profesionales de los cuerpos de seguridad, a profesionales de los medios de comunicación. Hay algunos titulares que hacen más daño de lo que informan realmente, a profesionales de servicios sociales, en fin, a la sociedad en general, pero hay ciertos colectivos de profesionales que digamos que tienen más peso en que la violencia de género pueda parar o aumentar, ¿no? No es que sean culpables, pero todas las personas tenemos una responsabilidad en esto y esos sectores digamos que son los que más peso tienen desde nuestro punto de vista. Y luego, bueno, también es importante que los recursos, la financiación para este tipo de violencia, para ayudar a las víctimas y para concienciar, aumenten, que se desarrollen, además de las campañas de sensibilización por parte de gobiernos autonómicos, locales, estatales, pues que haya partidas económicas que no se recorten esto porque eso es un problema grande. Hace falta recursos y que las mujeres no se vean desprotegidas. Nosotras desde la tertulia, algunas de las acciones que queremos para hacer este año, para cumplir esos objetivos que comentaba, sobre todo de sensibilizar, son por un lado el árbol de la memoria, que ya llevamos varios años en Arco haciéndolo. Consiste en colocar los nombres y algunos datos más de las mujeres víctimas de violencia de género en España en unas cintas moradas que colgamos de un árbol que está en el Paseo de Andalucía. Ya la gente de Arco seguro que lo conoce porque lo llevamos haciendo, ya digo, unos 2 años y siempre lo tenemos que seguir actualizando porque por desgracia el número de víctimas sigue aumentando. Y no solo el número, sino que tienen su nombre y apellido, su vida que se les arrebata injustamente y por eso lo llamamos árbol de la memoria, para que no se olvide, para que no quede en cifra y
y para que esto cale, ¿no? De hecho, en la primera ocasión que lo hicimos todavía no vivíamos en tiempos del COVID y invitamos a la gente que pasaba a que escribieran etiquetas y que se vea realmente que esos son personas, que no son números. Cuando tú ves la lista y pones nombre y apellido, pones edad y pones localidad, ya solo con eso el cuerpo te cambia, ya se te remueve algo. Y eso ya es sensibilizar, y yo creo que ayuda mucho en este tema. Luego, otra acción que queremos hacer para sensibilizar, pero en este caso a jóvenes, que es, digamos, una de las dianas más importantes, ¿no?, en la adolescencia, donde esto empieza como a resurgir más, es el reparto gratuito de pegatinas con mensajes concienciadores sobre el problema, ¿no? Por ejemplo, si te cela no te quiere, ¿no? Los celos son control, no son amor, entre otros. También quizá eso lo tenemos todavía en proceso, hacer chapas con este tipo de mensajes también para repartir y que el mensaje se vaya difundiendo. Luego leeremos el manifiesto. Bueno, nosotras como colectivo local somos Tertulia Feminista Arcense, pero luego nos englobamos en un colectivo de la Sierra, que es la Marea Violeta de la Sierra de Cádiz, y esta Marea de la Sierra se engloba en otro colectivo más grande, que es la Coordinadora Provincial de Colectivos Feministas de la provincia de Cádiz. Y bueno, desde esta coordinadora normalmente nos ponemos de acuerdo todos los colectivos en lanzar alguna campaña sobre algún tipo de violencia en concreto, y este año esta campaña va dirigida a la violencia institucional. La campaña se llama Alerta Roja por Patriarcado y consistirá en la colocación de puntos rojos en ciertos puntos estratégicos que contendrán un código QR que enlazará a un vídeo informativo sobre este tipo de violencia, la violencia institucional, que es aquella que proviene de las instituciones y que también nos afecta como mujeres. Es un tipo de violencia de género. La violencia institucional está en los juzgados, cuando a una víctima de violación se le pregunta cómo iba vestida o si le sonrió al agresor. Cuando a una mujer que defiende a sus criaturas de un padre maltratador se la persigue y penaliza. Está también en los centros educativos, universidades, cuando falta educación sexual, emocional y en igualdad, cuando hay acoso y no hay protocolos para zanjarlo rápidamente y que el agresor se aleje de la víctima. Está en servicios sociales, cuando a las mujeres migrantes o racializadas no se le atiende de la misma forma que a mujeres locales. Está en los centros de salud en forma de violencia obstétrica, cuando no se respetan los derechos de las mujeres, cuando nos hacen algún tipo de intervención sin avisar, cuando no se nos permite elegir cómo queremos parir, o se nos juzga si queremos o no queremos, en fin. Podría seguir. Y bueno, eso es todo y nada, y bueno, invitamos a que sigáis nuestro Instagram si queréis ver alguna de las acciones que subimos, que es Tertulia Feminista Arcense, todo seguido y con una sola A, y nada, y muchas gracias. Pues ahí quedan las palabras de Ana María Pérez, una de las integrantes de Tertulia Feminista Arcense, que amablemente pues estuvo con nosotros en nuestros micrófonos para comentar pues bueno todo lo que acontece y todo lo que acontece y toda la problemática que hay tras esta violencia de género, y bueno y que al final todos somos partícipes de alguna manera de lo que está sucediendo y de todas las cosas que hay que cambiar para mejorar y para que seamos una sociedad pues lo más positiva que haya para ambos géneros y que no haya este tipo de problemática, y eso depende de cada uno de nosotros y no es una varita mágica que podamos cambiar de la noche a la mañana, sino que es día tras día y ir cambiando pues todas las cosas que se hacen
mal y se hace negativa, y por supuesto la violencia de ninguna de las maneras, vamos. Yo por ejemplo estoy en contra de todo tipo de violencia, porque no sirve para absolutamente nada, sino para todo lo contrario. Con lo cual, pues bueno, en diversos actos, como hemos dicho, en diversas localidades de la comarca, pues hay actos de minutos de silencio, también actos de manifestaciones, de reivindicaciones, y tenemos un vídeo que nos ha llegado hace apenas unos instantes del Ayuntamiento de Villamartín. Vamos a verlo y vamos a ver qué cuentan en ese manifiesto. Buenos días, nos encontramos aquí reunidos parte del grupo municipal para hacer la lectura del manifiesto contra la violencia de género, conmemorando el día 25 de noviembre. Decir con pocas palabras que esto es una lucha de día a día, no de solo el 25. Así que espero que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pues luchemos por esto, como he dicho anteriormente, el día con día. Hago la lectura sin más preámbulos. En España, en lo que llevamos de 2021, ya son 36 las mujeres a las que se le ha arrancado la vida la violencia de género. Además, 21 menores han quedado huérfanos con consecuencia de estos crímenes y 2 menores han sido asesinados por sus padres. En este 21º aniversario de la designación por la ONU del día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando seguimos padeciendo devastadoras consecuencias de la pandemia ocasionada del COVID-19 y cuando en las entidades locales estamos jugando un papel fundamental aglutinando y cohesionando el ecosistema local. Queremos alzar nuestras voces desde el compromiso y la cooperación del municipalismo para expresar lo siguiente. Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. El agresor debe saber que no encontrará nunca complicidad por sus actos. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de desigualdad. Combatirla desde su origen, educando en igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación. La lucha contra la violencia en género interpela a toda la sociedad. Tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la sociedad a la violencia y a los que la ejercen. La labor de los gobiernos y de las instituciones es reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres y víctimas. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar a nadie se quede atrás, no podrá cumplirse si primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Aunemos nuestras fuerzas y luchemos para erradicar la violencia machista. Pues ahí queda ese vídeo que nos acaba de llegar desde la Delegación de Igualdad en el Ayuntamiento de Villamartín, pues haciendo ese manifiesto y ese llamamiento contra la violencia de género. Tenemos también más cosas que contar de este día, porque hay muchos actos. Por ejemplo, en Algar, pues ayer se iluminaron las calles de morado, y bueno, y aquí tenemos imágenes de hace también escasos minutos en el Bosque, que también, pues bueno, su alcaldesa y las integrantes de la Delegación de Igualdad y de la Mujer, pues bueno, han querido hacer un homenaje también en este día, y han localizado pues distintos puntos de tráfico en el que, bueno, las señales, como vemos, pues son dedicadas a este Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia contra la mujer, y ahí estamos viendo pues esas imágenes. Por ejemplo, aquí un stop, pues se ha puesto un corazón roto por la mitad y dirección prohibida, que bueno, que da pues ese día en contra de la violencia, y ahí queda pues ese llamamiento y esa reivindicación, que bueno, que son bastante originales. Y ahí tenemos, pues, como decimos, un día especial en el que, bueno, hemos hablado muchísimo de este tema, y es lo que toca y es lo que
deseamos concienciar a la gente para que este tipo de situaciones pues dejen de ser un problema y un lastre para nuestra sociedad. Vamos a terminar ya nuestro informativo en directo a la sierra, y lo vamos a hacer pues informando sobre el COVID, porque sí que es verdad que es cierto que estamos entrando en una fase algo de incertidumbre, en una fase complicada. Y digo complicada porque aunque todavía no estamos en riesgo, ahora mismo nuestra tasa media en la sierra sí que es verdad que ha subido un poco, ahora mismo estamos en una tasa media en concreto de incidencia de 32, no es muy elevado la verdad, pero sí que es verdad que la incertidumbre está viniendo también por, como decimos, países de Europa, y eso está provocando que haya cierto nerviosismo a lo largo y ancho de nuestro país, porque estamos viendo como hay casos que se están produciendo en este tiempo, y que eso está provocando cierta incertidumbre. Desde la Junta de Andalucía, con el comité de expertos, se van a reunir para ver qué situaciones van a acometer a lo largo de estos días, y para ver también pues cómo se encuentra el tema de los resultados y de cómo va pues el turismo, y de cómo y cuántas personas llegan a Andalucía y demás, porque se especulaba con pedir pues pasaporte COVID para poder acceder a según qué recinto y a según qué sitio, con lo cual esas son las noticias. En cuanto a la Sierra de Cádiz, ayer hubo 10 casos, la verdad que llevaban muchísimo tiempo sin que hubiera tantos casos COVID en la sierra en un mismo día, 4 de ellos en Alcalá del Valle, que ahora mismo es Alcalá del Valle, que es la localidad que más tasa de incidencia tiene, con 238% de tasa de incidencia y con 12 casos activos. Luego tenemos 2 de Arcos, ayer hubo 2 positivos más de Arcos, que Arcos ahora mismo tiene 9 positivos, aunque al ser una densidad poblacional mayor que la mayoría, pues tiene ahora mismo una tasa de incidencia de 29,2, pese a tener 9 casos activos en estos momentos de COVID. Luego tenemos con un solo positivo ayer, Algar, Algodonales, Bornos y Puerto Serrano, de los cuales pues ahora mismo Algar sí que, aunque solo tenga un positivo, un activo, pues tiene ya una tasa media de 70, teniendo en cuenta por la población. Es lo que decimos, Arcos tiene 9 casos y tiene una tasa de incidencia de 29,2, y en cambio Algar, con un solo caso, pues está en una tasa de incidencia de 70. Y ya por último también hay que tener en cuenta Prado del Rey, que tiene 5 casos activos, ayer no tuvo ninguno, y está en 89,4 la tasa de incidencia. Los demás pueblos de la comarca, de la Sierra de Cádiz, en su mayoría están en tasa 0 o en tasa muy, muy baja, con lo cual pues no vamos a comentar todas las tasas, pero sí que es verdad que hay que tener cierto cuidado, porque como estamos viendo, esto no ha acabado y ahora llegan las Navidades, llega una época muy bonita del año, y esperemos que no se estropee por la inconsciencia de algunas personas que o no se quieren vacunar o que son muy egoístas, y hablo así porque la verdad llevamos más de 2 años y que todavía hay gente que no se quiera vacunar. Es libre, obviamente, de vacunarse o no, pero se ha demostrado que con la vacuna hay muchísimos menos contagios, y estamos viendo como cada día las personas que van a la UBI, en su mayoría, 2 de cada 3 personas que están en la UBI, por no hablar de más de un 70 y tantos %, no han sido vacunados, con lo cual ahí tenemos el resultado. Y la verdad, sigo viendo de muy egoísta y de no querer ayudar a los demás, porque esto al final es entre todos, y si todos nos colaboramos, pues ocurre lo que ocurre. Con lo cual, lo que decimos aquí siempre, los que se hayan vacunado bien, pero siguen pudiendo contagiarse, a un menor riesgo, obviamente, que los que no se han vacunado, pero es lo que toca.
y después sobre todo, pues como siempre, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, material de higiene y sobre todo y fundamental, pues el raciocinio y el sentido común, que al final, como decía el dicho, es el menos común de los sentidos y a veces hay personas pues que lo estamos llegando a ver. Y no me quería despedir sin decir estos datos del COVID. Esperemos que no se hable mucho más del COVID, porque sería muy buena señal, como hasta ahora estamos viendo que la verdad que hablábamos muy poco del COVID, pero tenemos que comentar y bueno, ser también un poco de aspecto concienciador para que la gente reaccione y sepa que esto todavía no ha terminado y no se relaje. Así que ahí queda, en este jueves 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Hemos intentado hacer nuestro mejor homenaje en un día tan señalado como el de hoy. Tenemos también, pues, como ya hemos repetido varias veces en nuestra simbología, en nuestro logotipo, el morado, como afecto hacia este día y afecto hacia esas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Y hasta aquí, pues, nos despedimos en el día de hoy. Que pasen buen día y les esperamos mañana, como siempre, aquí en Directo a la Sierra, en Canal Sierra de Cádiz. Que pasen buen día.